si alguna vez sucedió. Ya estamos en comunicación con el ex canciller Jorge Tayana. ¿Qué tal, Tayana? ¿Cómo va? Aquí Fernando Siberia, todo el equipo del Bien, especial. Fernando, buen día, un saludo a todos. Hola, Bueno, buen día, Jorge. Obviamente que esto no sucedió nunca. Y uno imagina que esta votación que se da anualmente en las Naciones Unidas, Argentina siempre votó igual, ¿no? Casi hace muchos años que votó, pero primero, no es la primera vez que se da. Con los militares tuvimos una ley de prescindibilidad que echó a muchos diplomáticos por no ser ideológicamente afines a la dictadura o al proceso de reorganización nacional, como lo llamaban ellos. O sea que sí hay antecedentes de persecución y de echar. Claro, pero era en la dictadura militar. Bueno, se ve que a Milei le interesa alguna de esas cosas o tiene ciertas reminiscencias, porque la auditoría que menciona en ese último párrafo es básicamente una amenaza, ¿no? Es decir, es disciplinate, baja la cabeza o la vas a pasar mal. No vas a ascender, no te vas a poder ir a ninguna parte, te vamos a sacar de un puesto importante o quizás te vamos a echar. Es una amenaza. Claro. Una amenaza para homogeneizar. ¿Cómo hace con otros sectores? ¿Cómo hace con los periodistas, que los denuncia de sobrados, colmeros, basura? Pero ahora le han hecho una causa y la Cámara ha revocado, ¿no? Por el caso de Perfil. Pero lo hace con los legisladores también, a los que los basurea. O sea, él con todos los sectores trata de ponerse en una posición de fuerza que no mide los límites de la ley ni de la legalidad, sino que simplemente amenaza. O haces lo que yo digo y lo que yo pienso, o te vas a tener que ir. Esa es una cosa. En realidad es una estupidez lo que dice Milei, que demuestra su desconocimiento o la poca importancia que le da, porque obviamente en la Cancillería, que es una carrera bastante estructurada, la carrera diplomática, el servicio exterior, que tiene un instituto que es de 2 años de preparar a los graduados, es como una maestría, y además hay un sistema de castigos y recompensas en 2 lugares. Primero, si hay la duda de cometer un delito o una falta administrativa, están los sumarios, tiene un sistema de sumarios para evaluar si se cumplieron o no una directiva. Por ejemplo, si un funcionario recibe una orden del ministro o de una autoridad superior de votar, y vota de manera diferente, se hace un sumario, obvio, o sea que no hay problema. Y el sumario puede llegar hasta la expulsión, puede ser una sanción de día, puede ser un llamado de atención, depende del tipo de falta que haya. Así, lo que está claro acá es lo siguiente: el presidente echa a la ministra de Relaciones Exteriores por hacer una cosa bien, que es votar como votó la Argentina en los últimos 20 y pico de años, en contra del embargo a Cuba, que lo votaron 187 países. Claro. 2 países votaron en contra, Estados Unidos, que es quien lo propuso, e Israel, que vota todo con Estados Unidos para que Estados Unidos le permita hacer lo que quiera. Y hubo una abstención, Moldavia, que no se sabe bien por qué la tuvo. Ahora, hubo 2 países que no votaron, que fueron Venezuela y Ucrania, porque no estaban en la banca, no hubo nadie en la banca. No sé por qué, pero no había nadie. O sea que es una votación universal. Y hace ya varios años que esa votación, que se presenta desde hace mucho tiempo, tiene una enorme cantidad de votos. Pero ya hace algunos años que tiene todos los votos, salvo a veces las Islas Marshall votaban con Estados Unidos, eran 3, no 2, ahora bajaron. Claro. En vez de 3 son 2. O sea, hasta aliados históricos de Estados Unidos, como el Reino Unido, toda Europa, Canadá. El Reino Unido, obvio, Australia, Japón, todo eso, y no tiene nada que ver. Es decir, ¿por qué se vota así? Primero, porque las sanciones unilaterales, la verdad, que son ilegales. La Argentina debiera respetar las sanciones que son impuestas por las Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad, por órganos especializados. Por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio puede poner sanciones comerciales, o por los órganos especializados de la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional. Todo lo demás, la verdad,
que es contra la ley y es una demostración de utilización de la fuerza y de la prepotencia de los poderosos en detrimento del derecho internacional. Argentina, hay que recordarse, inventó, siendo presidente Roca, si no me equivoco, la doctrina Drago, el canciller Drago, que dijo a comienzos del siglo XX que no se puede usar la fuerza para cobrar deudas, ¿no? Eso se hacía contra Venezuela y en un caso de Alemania y otro país, Reino Unido. Creo que querían bombardear y tomar la aduana para sacar la plata. Argentina tuvo esa doctrina, y que es una doctrina que después se desarrolló también en toda América Latina, y que llevó a la no injerencia en los asuntos internos, que es otro principio de la política exterior argentina, y a la solución pacífica de las controversias, y sobre todo al no uso de la fuerza. Entonces, lo que hay acá es que Argentina, salvo el único que votó en abstención, no en contra de la declaración contra el bloqueo, fue de la Rúa, que se produjo el incidente que Claro. Fidel le dijo la mebota. La mebota, que me acuerdo, claro, la Bueno, mebota de los... eso fue hace más de 20 años. Todos estos años se ha votado de la misma manera, con la mayoría, y eso es razonable, no solo porque tiene que ver con los principios de Argentina, que no nos gustaría que nos aplicaran la norma de que un país, porque tiene equidiferencia con nosotros y por ser poderoso, nos impone sanciones, como nos impusieron, Ojo, Argentina fue víctima de sanciones, con Malvinas, de Europa, de Estados Unidos, del Reino Unido, de muchos, y fue víctima después de la guerra de 45, donde Estados Unidos le produjo sanciones, la limitó, le impidió entrar y ser uno de los vendedores en la recuperación de Europa del Plan Marshall. O sea que Argentina tiene una historia donde ha recibido sanciones y por lo tanto está en contra de las sanciones, como todo país que respete el derecho y que está a favor de la ley. Ahora, estas instrucciones de votar, como estas son resoluciones que se presentan ya todos los años, en la Cancillería todo el mundo sabe, y se preparan lo que se llaman las instrucciones a Naciones Unidas para que, cómo votar. Esas instrucciones las prepara la Dirección de Organismos Internacionales, las pasa a los superiores, al subsecretario, al secretario, finalmente las ve el canciller, las tiene que aprobar y las mandan a Nueva York. O sea que información de que cuando aparezca la resolución de embargo a Cuba, en contra del embargo a Cuba, hay que votar a favor de que se levante el embargo. Se viene discutido, o sea, no, de ninguna manera fue inconsulto Claro, esto. no Esto fue se algo nuevo. No, esto es una cosa además de rutina, es como que uno sabe que el 25 de mayo tiene que hacer un acto, qué sé yo, es una cosa obvia, y además todos lo sabían, y además, específicamente en este caso, funcionarios de Cancillería hablaron con gente de la Secretaría General y anunciaron que iban a hacer esto, y le dijeron que sí. Claro. Por lo Jorge, menos a ciertos niveles. Bueno, Lo cual da la impresión de que fue una cama para charla, ¿no? claro. O simplemente que Milei, que no entiende nada de política exterior, le fue a alguien con el cuento, votaron en contra de Estados Unidos y de Israel, ¿por qué? Y lo votaron, no sé por qué, pero votaron en contra defendiendo a Cuba, échenla. Me da más la impresión que es una cosa así, una mezcla de ignorancia y de esta cuestión, porque Estados Unidos espera que Argentina vote a favor de que se levante el embargo. No tiene ninguna duda si va a votar Inglaterra, porque no va a votar Argentina. Claro. Ellos saben, no se quejan, aceptan que esas son las posiciones. Además de eso, Argentina tiene otra razón, que se llama Malvinas. Claro, En totalmente. un hecho en donde Cuba, que es un país que tiene un rol importante en todo lo que ahora se llama sur global, el viejo movimiento no alineados, países del tercer mundo, como se llamaba, países de África, de América Latina, Cuba tiene un ascendiente. Cuba ha sido vicepresidente del Comité de Descolonización, donde se trata todos los años el tema Malvinas, y este año no nos fue muy bien, logramos que saliera la resolución por consenso, pero hubo varios países africanos y otros que se quejaron mal, diciendo si ponemos los deseos de los isleños y cambiamos la resolución, o si hablamos de la... Pues sí, y amenazaron con romper el consenso que se tiene hace varios años. ¿Por qué lo hacen? Bueno, lo hacen porque el gobierno argentino no hace más que despreciar los problemas de esos países. Si Claro. usted es un país isleño, por ejemplo, que hay más de 50 y pico de países,
y tiene un presidente que dice que él es un invento del cambio climático, y usted es un país que se va a hundir 2 metros y va a desaparecer, no vota a favor de ese país. Si usted es un país que está en contra de la igualdad de género y habla mal de los objetivos de desarrollo sustentable y habla mal de los temas vinculados a todo el cambio climático, bueno, en fin, no es gratis todo eso, toda esta especie de seguimiento y de payasadas que hace Milei, a lo único que han llevado es a quedar como un perrito faldero de Estados Unidos y de Israel, y a tener el desprecio del resto de la humanidad, porque es un país poco serio el que hace eso. Jorge, buenos días. Fabiana Solano te saluda. ¿Cómo andás? Fabiana? En este sentido, ¿crees que es una suerte de mensaje a los mercados? Porque pareciera que para Milei el único interlocutor válido son, bueno, los mercados, las grandes empresas, los especuladores financieros. ¿Puede haber algún tipo de mensaje en este sentido? Ni siquiera. Yo creo que es una manera elemental de mantener. Dijo, yo apoyo a Estados Unidos y Israel, y le avisan que se votó en contra de Estados Unidos y Israel. No importa el contexto, que haya sido solo. O sea, ni siquiera le importa que esto se traduzca en una cuestión económica. Cree que, supongo que apuesta al triunfo de Trump y cree que queda bien con Trump haciendo esto, que por cierto lo hacen demócratas y republicanos, o sea, no es un tema partidario. Él dice, yo quedo bien con ello, me alisto, y si es una sobreactuación porque nadie lo vota, mejor todavía, porque me destaco más como un hombre que está con ellos. Me parece que es así. No tiene noción del daño que eso le causa al país, porque su preocupación con las relaciones exteriores es el desarrollo de su liderazgo como mesías o como profeta de una nueva era anarcocapitalista. Y en eso no le va mal, porque los diarios hablan de él, lo mencionan en el mundo. Y yo creo que eso es lo que le importa a él. Entonces con esto pega un golpe en lo que él cree que se fortalece. Ahora, es un golpe para la política exterior argentina, porque en la política exterior, en relaciones internacionales, la confianza es un tema importante. Es decir, que yo diga que voy a hacer una cosa y la haga, es una cosa que se supone que es así. Que yo diga que voy a hacer una cosa que la hago hace 20 y tantos años y de repente no se sabe por qué echan al ministro porque la hizo, da la sensación de un país que no tiene conducción y que desde el punto de vista de las relaciones exteriores es un caos. Si tenemos en cuenta que el presidente además volteó las resoluciones de la OEA en Asunción, consensuada por todos, Estados Unidos, Canadá, y contra Estados Unidos y contra Canadá, surgieron estas cosas que no se puede hablar de género, que son medio terraplanistas, que no hay cambio climático, y voltearon la resolución. Ahora hay otro problema. En unos días, el 20 y pico, es la reunión del G20 en Río. Sí. Y entonces, por supuesto, las distintas áreas consensúan, debaten documentos, se ponen de acuerdo. Bueno, en el que tiene que ver con mujeres, todos se pusieron de acuerdo, incluso, escuchen bien, Arabia Saudita, que no es el país más avanzado en los derechos de la mujer y en la igualdad, ¿no es cierto? Claro. Bueno, Arabia Saudita se puso de acuerdo. ¿Por qué no se puede aprobar el documento? Porque Argentina se opone. No, increíble. O sea que todas esas cosas lo que llevan es en realidad al desprestigio y a la no credibilidad sobre las cosas que hace Argentina. Y eso es grave, porque después cuesta restaurarlo. Totalmente. Porque no solo son los cambios, sino las inconsistencias en el propio gobierno. Eso es caro, aunque el presidente piensa que gana puntos, los pierde, no se da cuenta. Tayana, una última, sé que no tenés tiempo y te agradecemos mucho estos minutos que nos acá nos prestaste al especial de los sábados. Te quería hacer, bueno, hubo una resolución judicial de la interna del Partido Justicialista, quedó Cristina como presidenta, y te quería preguntar un poco cómo viste todo este proceso y qué pensás que tendría que suceder ahora en el PJ. Bueno, yo no creía que tenía que haber interna. Yo creo que la interna en todo caso hay que reservarla si hay diferencias a la hora de elegir candidatos, pero para el partido me parece que no había necesidad de interna, que era negociable, y que si quería Cristina postularse, lo lógico que es que Cristina, por su peso relativo, iba a terminar siendo la presidenta, y que eso viene bien. Ahora,
después de eso, lo que tiene que hacer es, me parece, lo que se hizo la vez pasada. La vez pasada tuvimos intervención del partido, en el 17, en el 18, que nos pusieron a Barrio Nuevo, ¿se acuerdan? Sí, claro. Sí. Y ahí se hizo todo un proceso que encabezó el Flaco Gioja, para decirle, José Luis Gioja, ex gobernador de San Juan, un viejo militante peronista de la juventud, a quien conozco, que era el secretario de Eloy Camus, que era el gobernador de San Juan en el 73, que es un hombre de mucha militancia y que él fue armando, poquito a poquito, fue tejiendo y creó una cosa que se llamaba la Comisión de Acción Política, la CAP. Y en la CAP metió a todos los que no estaban adentro del partido en ese momento, que eran muchos. Estaba todo fraccionado, tanto que se hablaba de un peronismo no kirchnerista intermedio, moderado, con Urtubey, con Schiaretti, con Pichetto, con Massa, con Alberto Fernández, un montón, ¿se acuerdan? Sí. Y lo que se hizo es crear esa Comisión de Acción Política, que lo primero que hizo fue traer a la CGT adentro y a la CTA, y después lo puso al frente a Marín, que al principio no quería, porque decía, no, esto va a ser un lío, nadie quiere, qué sé yo, pero se logró ir juntando a todos los sectores y al final se logró tener un peronismo básicamente unificado detrás del Frente Uno para Patria, como se llama. Me parece que ahora habrá que recorrer un camino parecido. Cristina seguramente asumirá la presidencia la semana que viene, será proclamada, y lo primero que dará es una convocatoria amplia de todos los sectores. Obviamente lo primero que hay que arreglar es con Quintela, porque Quintela había salido y después salió Cristina, así que hay que recuperar un diálogo y un acuerdo con él, y después habrá que ir trabajando en los distintos sectores para ir buscando acuerdos, es decir, y los acuerdos tienen que ser acuerdos claros. Yo creo que no tienen que ser demasiados acuerdos, porque no vamos a poder ponernos todos de acuerdo en muchas cosas, pero sí hay que tener 4 o 5 acuerdos básicos, centrales. ¿Por qué? Porque me parece que hay que evitar que este desastre que está haciendo Milei de destrucción, ahora acaban de regalarle o venderle en monedas IMSA, la famosa industria metalúrgica de Pescarmona, que estaban en manos del Estado, a una empresa americana. IMSA tiene un rol estratégico en el desarrollo industrial argentino, y le regalamos como nada, como están en venta todo lo que se pueda, ¿no? Entonces me parece que hay que ponerse de acuerdo en 4 o 5 puntos centrales, y sobre eso dar la batalla política contra este anarcosindicalismo, que lo único que hace es empobrecernos y transformarnos en un país básicamente extractivista, y que da todas sus riquezas a cambio de prácticamente nada. Jorge Tayana, ex canciller, te agradecemos muchísimo estos minutos. No, gracias Fernando, gracias a todos y buen fin de. Gracias, igualmente. Un saludo. En medio del caos de la ciudad, acá hay una voz que te entiende, te informa. El 70. Los viernes te proponemos